La noticia, presten atención a esto, porque Duque y Álvaro Uribe le dijeron la verdad por primera vez en su cara. Lo hizo el presidente Gustavo Petro a toda esta ultraderecha que están enseñados a engañar a un pueblo. Pues resulta que el titiritero Álvaro Uribe con Duque, en el gobierno de ellos hubo el paro más grande de la historia y el más doloroso, donde este señor va a un lugar, un recinto donde adora al que vemos, al cachón, donde trajo la revolución de razón, molecular disipada, esta revolución nazi, donde le implementó a todos los militares de Colombia que el enemigo eran ustedes que le pagan al innombrable, muchos que lo siguen. Con carisma, con el occidente de Colombia. Aquí se ha planteado para llevárselo por delante, ¿no? El golpe que recibió la juventud del occidente, básicamente y fundamentalmente la juventud caleña, cuando decidió protestar, cuando decidió expresarse libremente, cuando decidió pedir la palabra ante el Estado colombiano para dialogar de su futuro, de su presente, para abrir genuina y legítimamente las posibilidades de su propia existencia. La juventud negra, la juventud mulata, la juventud indígena, la juventud de todos los colores de Cali se paró un día, se levantó un día y quiso ser tenida en cuenta. La invitó buena parte de la juventud colombiana. ¿Qué le contestaron? Si uno mira los principales noticieros del momento, la forma como se comunicó el derecho genuino a esa libre expresión, lo que dijeron fue que eran los terroristas. Lo que dijeron fue que el simple hecho de colocar los barriles para defenderse de los gases lacrimógenos y ponerse un casco de motociclista para que el gas lacrimógeno no rompiera el cráneo y ponerse un tapabocas para poder resistir los efectos de un Estado que no quería escuchar, entonces que eso era terrorismo. Pusieron a Gustavo Uribe, aquí presente, creo, en el gobierno, miembro del departamento, ahora director del departamento de prosperidad social, aquí al lado, le dijeron porque era senador de la República y había ayudado a comprar unos cascos para defender el cráneo de la juventud popular, entonces era un ayudante del terrorismo. Hoy hay que decir que esos medios de comunicación mintieron, que manipularon la realidad, que quisieron taparle la boca a la libre expresión de la juventud caleña, de la juventud occidental, de la juventud colombiana. Más de 60 cadáveres se recogieron de esos jóvenes. Y cuando mueren 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados, cuando miles de jóvenes fueron detenidos, la pregunta es entonces, ¿y quién fue el terrorista? ¿A quién se debería calificar de terrorista? Y el presidente de la República hoy tiene que decir que el terrorista no fue la juventud popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia, y particularmente el gobierno de entonces. Sí, señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted no fueron terroristas. El terrorista fue usted, expresidente Duque. Otra vez la ratonera uribista. En términos populares, que nos explicara un poco cuál ha sido la lucha de este gobierno por liberar a decenas de jóvenes encarcelados injustamente. ¿Cuál fue el papel de Barbosa para sabotear esa liberación? ¿Y cuáles las medidas que vamos a tomar para que esos jóvenes sean realmente sujetos de la justicia? Porque la palabra libre no se puede encarcelar en Colombia. Y Diana Barbosa no permitió que salieran jóvenes estudiando en la universidad, porque la gente que salió al paro era decente, que la infiltraban. Al parecer, recuerda, cogían muchos estos policías y los amarraban porque infiltraban. Al parecer, esto lo hacía Duque, los mandaban para que dañaran estas marchas del pueblo. Es que son unos corruptos, estas ratas uribistas que salen de unos cajones y todas son iguales, alborotadas porque el expresidente Duque y Álvaro Uribe dijeron sus verdades. Sí, porque Álvaro Uribe trajo la revolución molecular disipada nazi, donde el enemigo interno eran ustedes. O sea, ustedes pagaban para que les dieran a ustedes mismos. Estos que adoran a Álvaro Uribe, mijito, comience a leer la historia de la revolución molecular disipada, lo que hacía este innombrable y donde va, miren el lugar, adorar al cachón. Pues ahí tienen ustedes por qué lo hacían. Son vidas, son familias, eran proyectos de vida de muchos jóvenes, pero pues en Colombia estamos acostumbrados a la fiesta, y se nos olvida porque no normalizamos esos conceptos y se nos olvida que esos son familias, son proyectos de vida que fueron asesinados en un estado fallido, que no funciona o que no funcionaba, y ahora pues ahí está Petro tratando de hacerlo funcionar. 80 víctimas de la violencia en el marco del paro nacional al 23 de julio del 2021. Ahí están los nombres, la ciudad, la mayoría en el Valle del Cauca, en Cali, como lo dijo el presidente, en Bogotá, en muchas partes del país, pero la mayoría en el Valle del Cauca. 80 personas, 80 jóvenes. ¿Y es que eso no importa? Y recordar esto y decirle la verdad al país es dividir. O sea, que tenemos que ocultar la violencia, tenemos que ocultar lo que hacen los corruptos en Colombia, simplemente porque no queremos molestar a los de la derecha o el centro, porque eso es dividir y generar más violencia en Colombia. No, la verdad hay que decirla. La historia de este país hay que contarla, tenemos que saberla, saber quiénes son los que han generado todo este desastre que se ha gestado en Colombia. Eso lo debemos saber. Y es que es verdad, la historia no se puede borrar de este señor. Pero cabal, no defendía a los jóvenes, mucho menos Álvaro Uribe, que tiene sus hijos que al parecer con las pensiones, pues supuestamente. Y también tenemos a Molano cuando bombardearon a los niños, mujeres embarazadas. Y no nunca he militado en grupos ilegales o terroristas. Nunca he exaltado la toma del Palacio de Justicia, el caso de José Raquel Mercado, lo de Tacuelló, ni centenares de secuestros llamados pero curiosamente Duque y su ministro defendieron una masacre que cometió el Estado en Altos del Remanso. La defendieron, la ocultaron y taparon eso, el bombardeo de niños. También lo taparon. Los falsos positivos, que los han ocultado o han tergiversado la historia real de los falsos positivos en el país. Entre otra cantidad. Como que metió a Juan Guaidó al país con los rastrojos en la frontera y que se tomó fotos con los rastrojos mientras lo metían. Y ahí Duque lo recibía y lo recibió con honores y lo transportó en avión que pagamos con nuestros impuestos. Pero nunca enarbolaba ni defendía este tipo de cosas. O peor aún, lo que está pasando con Palestina. Cómo se da la mano y defiende a Israel, defiende a Netanyahu mientras está cometiendo un genocidio en Palestina. Que de hecho acabo de ver una noticia donde se informaba sobre fosas comunes en Gaza, derivado pues de todo lo que está haciendo este señor, que ya recibe el rechazo mundial, y Colombia está liderando ese rechazo. Solo unos cuantos países violentos son los que siguen defendiendo a este personaje. Pero entonces hablemos de quién es el que defiende o exalta o hace apología a este tipo de cosas.
Alianza con criminales en las cárceles, alianza con criminales, alianza con criminales, nunca lo hizo Duque. ¿Quién le habrá hecho campaña a Iván Duque en 2018, que era un personaje que se movía con el negocio del polvito blanco? ¿Quién sería? No, pues yo no sé, no sabría decirles. No amenazaba periodistas, no amenazaba con Álvaro Uribe con la intención de acabar la Santa Corte para crear una sola corte, eso nunca lo hicieron. O no nos perfilaron a lo que opinábamos en contra del gobierno de Duque, que aparecíamos en listas con la palabra negativo. O no encerraron un medio de comunicación durante el gobierno de Duque y lo persiguieron. Eso pasó. Solo que eran medios alternativos y no era el escándalo nacional e internacional. Todo eso lo hicieron. O sea, viene acá a dársela de digno y de que es un personaje decente ante todo lo que ha hecho y hizo su gobierno y sus alianzas cuando la realidad es otra. Y lo peor es que no comenta esto. 80 víctimas durante ese paro nacional. Muchos policías le quitaron la vida a muchos jóvenes gracias a las órdenes de Iván Duque. Dio órdenes que derivaron en todo esto. Con Diego Molano, ¿acaso esas víctimas no importan? ¿La vida de esta persona no interesa? Por eso el presidente le dice terrorista a Duque, porque él tiene que responderle a toda Colombia por los 80 jóvenes que salieron a marchar. Pero esto es lo que tiene que Álvaro Uribe también, a toda Colombia, decirle por qué trajo la revolución molecular disipada y por qué tenía nexos con toda esta gente. Porque al parecer toda esta ultraderecha está untado de todo. Este señor está en los de Hastings, de estas niñas menores de edad. El presidente da la sensación de que su desafío a la Constitución es apenas un paso en su propósito de desatar una guerra civil entre compatriotas. Trabajemos para que el respeto a la Constitución y el respeto a las ideas de economía fraterna unen más a la ciudadanía. Trabajemos, sumemos, para que la guerra civil del presidente sea una guerra del presidente contra la Constitución y contra toda la ciudadanía. Que sea contra toda Colombia, que no divida más a los colombianos. Que el presidente divida al pueblo, que intente dividir más al pueblo y que de otro lado se haga la tarea de unir a la ciudadanía. Mentiroso usted que trajo la revolución para que se llevaran a todos los jovencitos por delante. Pero da como miedo escuchar a Uribe cómo totea los ojos y cómo dice esto y cómo habla de guerra civil. Petro nunca ha hablado de guerra civil ni incentiva una guerra civil en el país, eso lo habla Uribe. Y es que empieza ya a mencionar de que guerra civil en el país, de cuando acá esto es una intimidación, una amenaza, me pregunto yo, de parte de mi mismo, que esté dispuesto a generar una guerra civil contra la gente que apoya al presidente solo porque Petro les está diciendo la verdad, les está contando la verdad al país y está desarrollando verdaderas transformaciones y cambios en Colombia. Eso es peligrosísimo, lo que este señor indica acá, y pues obviamente habla del cuento de unir y de dividir, porque pues no se puede mencionar lo que hizo Duque en ese estallido social, lo mismo de Fernanda Cabalán, estuvo una ola de la ratonera uribista, eso es como cuando ustedes patean una caja llena de ratones y salen todos igualitos. Presten atención, y es que el presidente ya se está volviendo loco, ya la edad lo está llevando a los límites, que tratando de traer una revolución entre los mismos colombianos, una guerra civil. Él es el que habla de eso, es el uribismo, porque ellos quieren traerla y decir que es Gustavo Petro, porque así lo han hecho, acá mintiéndole a Colombia. De parar 30 misiles por segundo al pecho de manifestantes armados. Miren lo que hacían en el paro. En ese momento murió un joven, eso es lo que hacía el SMAT, vean. Todo esto lo están recordando. ¿Cómo reaccionaba el SMAT con este aparato que lanzaba todos esos artefactos y le caían a los jóvenes? Después dicen, ¿cuál terrorismo de Duque? En Cali, ¿cómo sonaron los disparos? Todo eso fue lo que pasó, o por lo menos lo que denunció María José Pizarro, entre otros, en el Congreso contra Diego Molano, por lo que hicieron en Alto Remanso, esa masacre que cometieron los militares y que Molano y Duque lo ocultaron. Y hoy, 25 militares serán imputados por eso que hicieron durante ese gobierno de Duque. ¿Ah? Díganme ustedes entonces, ¿quién daba las órdenes? ¿Quién está detrás de todo eso? Si Petro tiene razón o no. Es que son unos cínicos. O sea, la respuesta del uribismo ante eso que dijo Petro es de cinismo. Hablando de no polarizar, por Dios. O cuando fue y se disfrazó de policía mientras le estaban quitando la vida a los jóvenes. Esto fue una ofensa a todo el país. Este es un video donde muestran, por ejemplo, Dylan Cruz, recordando a Dylan Cruz, nunca hay que olvidarnos de eso, cómo le quitaron la vida mucho, le sacaron los ojos. Hay muchos videos que la gente está recordando todo lo que hizo Duque y lo que hicieron en ese gobierno, y mejor dicho, para saber o recordar por lo menos qué fue lo que pasó y cómo la reacción de todo el uribismo es de cinismo. Cómo tapan esto. Petro habla de 60 víctimas en Cali, pero en el país por lo menos fueron 80. O sea, es que eso no les duele. O sea, tan insensibles, tan dañados están en el sector del uribismo que no les duele lo que hicieron. Bombardearon menores y se iban al Congreso a defender eso. Cometieron masacres y se iban al Congreso a defender eso. Hicieron esto y hoy lo siguen defendiendo. Y el problema es Petro y no ellos, que fueron los que gobernaron mientras esto pasaba. Como siempre en este país, el problema es el mensajero y no el victimario. Porque ellos tienen estos medios de comunicación que le mintieron. Muchos de ustedes, no todos, decían que la primera línea, lo peor. Por eso no eligieron a Gustavo Bolívar en Bogotá, creyendo en estas estupideces que muestra la revista Semana, donde pone incendiarios, donde pone todo a Gustavo Petro, porque quieren volver al poder. Un decreto para crear una comisión de la verdad. Esto es lo que les duele. De los hechos que se sucedieron en el llamado estallido social en Cali. La comisión de la verdad, es lo que esperamos, verdad y reparación. Pero podemos repasar la investigación oficial. Pero sí podemos, como ya sucedió con el conflicto armado, realizar es una exploración académica incluso sobre los hechos que sucedieron aquí y qué pasó, y establecer con mayor claridad para la memoria de la ciudad lo que aconteció en el estallido social en Cali y hoy día en el conflicto del Valle del Cauca. Es el gesto. Y es verdad, ya es hora que investiguen lo que pasó en el gobierno de Duque. ¿Por qué se llevaron a esos jóvenes? Porque salieron paro y el innombrable que trajo la revolución molecular disipada, que ustedes que le pagan a y muchos lo siguen, pues usted es el enemigo interno. O el día que salga usted, así sea uribista, usted salga
a un paro que no le gusta a este señor nada, cuando vuelva ni Dios lo quiera coger el poder, pues a usted le echan todo este mal por encima para que se lo lleven por delante, así como hicieron los jovencitos. Así que ahí tiene todos los colombianos para que nunca olviden lo que hicieron en ese paro los uribistas, que fue algo deplorable y asqueroso.